Bon vespre, com estan? Són les 8, això és Cultura FM i d'aquí uns instants comencem una nova edició de Salut i Qualitat de Vida. Señoras, señores, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos esta edición de Salud y Calidad de Vida. Ya saben, divulgación médico-sanitaria hasta las 9 menos 2 minutos exactamente. Yo llevo ya un par de años diciendo que es tiempo de paciente, que el paciente tiene que entrar en todo lo que es el sistema de salud, en todo lo que es el sistema de investigación de nuevos fármacos, en hablarle con todo el respeto y con todo el cariño, evidentemente, pero ponerse al nivel de los médicos. Es tiempo de que el paciente, como dicen ahora, se empodere, o al menos que sea experto. Pero a la par de ese tiempo, es tiempo de la gente mayor. Cada vez hay más gente mayor, cada vez, por suerte, vivimos más años, pero queremos vivirlos bien. Este programa se llama Salud y Calidad de Vida. Sin la calidad de vida no tendría sentido llegar a los 90, 95, 96. Hay muchísima gente centenaria en nuestro país a día de hoy, pero irán afortunadamente siendo más el año que viene y en el 2021 y en el 2022. Y hay que pensar en esas personas. Hay que pensar cómo le damos edad, que ya la van a tener, pero cómo darle vida, esa salud y esa calidad de vida, que las dos se aúnen y puedan pues vivir de una manera lo más gratamente posible. Y curiosamente hay una fundación que se llama Edad y Vida, que reúne justamente estos dos términos, estas dos palabras tan bonitas, edad y vida, y que hoy nos acompaña con en la persona de su directora general, la señora María Josepa Abraham. Señora Abraham, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. A usted aún le queda mucho, pero llegará. Llegará, señora Abraham, llegará. No me queda tanto, Sí, pero sí. llegaré. Cada vez menos, pero todavía le queda mucho, todavía le queda mucho. La gente mayor, que yo no sé si... Yo creo que a la gente mayor, ¿cómo le gusta que le llamen? ¿Gente mayor? ¿Gente experta? Yo creo que a la gente nos gusta que nos llamen gente, personas, padres, madres, abuelos, lo que Sí, seamos. sí, pero esta persona es mayor, esta persona es, evidentemente, término viejo yo lo aparco, el término anciano lo aparco, es decir, Nosotros hablamos de mayores en general. mayor, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que nosotros hablamos... Nuestros mayores. Sí, bueno, tampoco no hablamos de nuestros, porque entendemos que somos como muy políticamente correctos, pero la gente mayor, los mayores, huimos de todo tipo de connotación ni edadista, ni bueno, no sé si la palabra es que sea todo políticamente correcto para no susceptibilidades. Pero fíjese, yo a finales de los 90 todavía hacía protagonistas antes de irme a mi aventura americana, cuando sustituí a Luis del Olmo, y teníamos un espacio que era Nuestros Veteranos. Que este era otro nombre, ¿no? Nuestros Veteranos, había un laboratorio que patrocinaba el espacio, y lo que venían como mucho era gente de 75 años. O sea, y estoy hablando de 20 y algo de años atrás. Bueno, está bien, ¿eh? 75. Bueno, pero ahora tendríamos gente de 85 y ahora tendríamos gente de 90 con facultades perfectamente notables para dirigirse a una audiencia a través de un medio de comunicación. Bueno, la verdad es que en estos momentos la gente mayor de 65 es un 20% de la población, Sí, pero sí. dentro de apenas 10 años va a ser un... 20 años tampoco me quiero pasar, van a ser un 30%. Entonces, Un tercio, casi. Bueno, la verdad es que estamos ante una, no sé si llamarle revolución, pero estamos ante una situación que no hemos vivido hasta este momento, que es que la mayor parte o una gran parte de la población tenga unas necesidades, ni mejores ni peores, pero sí que son unas necesidades diferentes a las que se ha tenido hasta ahora. Y en estos momentos lo que sí que está claro es que la sociedad no está pensado para ellos, pero es que no está pensada la sociedad ni nada de lo que nos rodea, porque si miramos los anuncios de la televisión, apenas se ve gente mayor en los anuncios de televisión. Correcto. Cuando vamos por la calle sí que vemos a mucha gente mayor, pero bueno, pues no le prestamos atención. Y la verdad es que necesitamos poner en el centro este
necesitamos poner en el centro este tema porque, bueno, porque tendremos que buscar la manera para darle respuesta. El paradigma de cambiar, seguro, porque esa gente además es gente, hombre, ya sé que me dirán. Fíjense que los pensionistas están ahí semana sí, semana también en algunos lugares de España reclamando pensiones más justas. Seguro que van a llegar, aunque el sistema está un poco gastadito, pero bueno, ya se inventarán. Yo creo que la gente que tiene que inventárselo ya se inventará algo para ello. Pero son gente que tiene unos ingresos fijos, son gente que, bueno, en el fondo es gente que va a tener un poder adquisitivo, yo creo que importante en los próximos años. Fundación Edad y Vida nace en los 80, ¿no, señora Abraham? Bueno, nace un poco más tarde, nace hace 20 años, ¿vale? Casi en el 2000, porque en aquel momento un grupo de empresarios ya está concienciado o ya ve venir lo que estamos viviendo hoy, que es el cambio demográfico. Estos son los visionarios. Y en aquel momento se tenía que dar respuesta desde la política a una realidad que era cómo íbamos a atender a toda esta población que aún no era mayoritaria, pero que todo el mundo sabía que estaba por llegar. Entonces, en aquel momento, prácticamente, entre otras cosas, porque un dato relevante, por ejemplo, es que en los años 70 la esperanza de vida en España era de apenas 70 años y hoy es de 83, con lo cual realmente tampoco había tanta gente para atender. Las redes familiares eran muy estables, las redes familiares eran muy grandes, la gente mayor estaba en casa, estaba atendida, pero estos paradigmas han cambiado por completo. Sí. Un hijo vive en Londres, el otro en Nueva Zelanda y el otro a lo mejor en el pueblo de la esquina, pero es el que tiene más mala comunicación. Con lo cual la red, aunque exista, no es tan sólida y en muchas ocasiones pues no se puede atender a la gente mayor dentro del núcleo familiar. Esto que, bueno, yo quiero pensar que no lo tenían tan claro, pero que ya empezaban a verlo, se le tenía que dar una respuesta. Y en aquel momento se estaba empezando a hablar de cómo atender a la gente mayor. Había dos maneras o tres maneras de hacerlo. Una, hacerlo todo privado. Sí. Otro, hacerlo todo público, imitando el sistema de la seguridad social. Y un tercer estadio, que yo creo que no era deseable por nadie, que era no hacer nada y dejarlo todo un poco en manos de la beneficencia. Ese no era deseable, evidentemente. Entonces, bueno, como buenos empresarios, pues todo público, tampoco vamos a ser tontos y vamos a pensar que no les gustaba del todo. No hacer nada, evidentemente, tampoco les gustaba, con lo cual ellos apostaron por atender a la gente mayor desde la perspectiva de la colaboración de lo público y lo privado. Un mixto. Y a partir de aquí se pusieron a trabajar en lo que después se transformaría en la ley de la dependencia. Que hoy la ley de la dependencia no está del todo desarrollada, o sí que está desarrollada, pero no hay todos los recursos necesarios para poder atender a toda la gente que está en dependencia, pero básicamente lo que dice es que es un derecho a las personas, con lo cual ya ganaron mucho, el Estado tiene que poder atenderte. Lo que pasa que dentro de este derecho pues establecen niveles y hay una serie de personas que lo tienen todo cubierto por su situación económica y hay otra serie de personas pues que tienen que ir a copagos. Y en esta parte, dijéramos, del desarrollo de la ley de la dependencia, Edad y Vida tuvo mucho que ver. Para lo bueno y para lo malo. Nosotros creemos que para lo bueno, evidentemente, habrá gente que pensará que podríamos haberlo hecho de otra manera. Es que hay mucho que hacer en la ley de dependencia. Se ha quedado muy a medias, la verdad. Esa es la idea, que se ha quedado casi prácticamente aparcada con otros temas que le han pasado por delante, no sé si por intereses o por realidad económica, no lo sé, pero evidentemente esa ley de dependencia tiene que volver a recogerse porque hay muchas personas que tardan muchos años en... Bueno, la verdad es que la ley es muy difícil hablar de la ley de la dependencia. Y en este programa no hablamos de política, no, señora Abraham, ya lo sabe usted, salud y calidad de vida. Esto es lo más democrático que hay, la salud. O sea. Sin hablar de política, hablar de la ley de dependencia es complicado porque desde nuestro punto de vista la ley de dependencia es una buena ley. Lo que pasa que es una ley que se hizo y se puso en marcha sin dotación presupuestaria. Ahí está, claro. Entonces, además de hacerse sin dotación presupuestaria, pues coincidió con unos tiempos de crisis. Y es mucho más fácil recortar de aquello que aún no se ha dado que recortar de aquello que se ha dado. Seguro. Con lo cual es una ley que, además de nacer coja, nació en una época donde no había recursos para poder desplegarla.
Es una ley donde la responsabilidad se comparte entre el Estado y las autonomías. Y sin entrar en más consideraciones, es verdad que el Estado no ha puesto todo el dinero que tenía que poner. También es verdad que probablemente no hay muchos más recursos, pero quien gestiona y quien se encuentra con el marrón, con perdón de la expresión, son las comunidades autónomas. Y la responsabilidad, dijéramos, que es compartida. Pero lo que ve el ciudadano es que mi ayuntamiento, mi consejería, mi comunidad autónoma no me da el servicio. Que mi madre se ha muerto sin que la ley de la dependencia le haya llamado a la puerta, por ejemplo. O sea, y eso pasa muy a menudo. Pasa a menudo. Muy a menudo. Del que se quería. Es decir, la ley está hecha, la ley es buena, faltan recursos. Faltan recursos. Vamos a buscar recursos, a ver cómo los conseguimos. Ustedes el pasado, a finales de octubre, es decir, hace poco más de un mes, 29 y 30, comentábamos por teléfono, porque estaba la ministra y no pudo estar aquí en los estudios, pero sí por teléfono, hicieron el Congreso bianual, era ya la 7ª edición del Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida. Ahora que está aquí, que se lo oye mucho mejor, señor Abraham, ¿qué aspectos destacados podríamos recordarle a la audiencia y a los espectadores de ese Congreso Internacional que se celebró aquí en Barcelona sobre dependencia y calidad de vida? A ver, para contextualizar un poco el Congreso, sí. No es un Congreso divulgativo, es un Congreso científico, con lo cual las temáticas de las ponencias y el nivel académico sí. Era importante. Es decir, todo esto nosotros ahora vamos a hacer un esfuerzo para traducirlo y para poder divulgarlo a la sociedad en general. El problema que tenemos hoy con la ley con lo que decíamos de la ley de la dependencia no es un problema que tengamos solo en España. En general es un problema que se va reproduciendo. El de España tiene la particularidad de que nació como nació y nació coja, pero es evidente que el problema lo tiene todo el mundo. No es por entrar en excusas, pero sí que es cierto que nadie tiene una solución perfecta. Porque para atender bien a una persona mayor, no solo hay que atender su ámbito de salud, sino que también hay que atender su ámbito social. No es lo mismo atender a una persona que viva en un entorno, pues como hemos dicho antes, muy estable, que atender a una persona que a lo mejor está perfectamente, pero que no tiene un entorno social y tenemos que suplirlo. Con lo cual, es muy importante hacer trajes a medida. Y la administración en general no es buena haciendo trajes a medida. Hace preta-porter. Por lo tanto, cuando estamos hablando de atender a las personas, ninguna administración, no solo la española, sino ninguna administración lo hace bien. Nuestro objetivo en el Congreso ha sido decir, bueno, ya estamos hartos y cansados de oír hablar de modelos y de oír hablar de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, y nos esforzamos en traer, y era la condición sine qua non para poder hacer una exposición en el Congreso, traer modelos que ya funcionaran, y que pudieran mostrar sus resultados, aunque fueran pruebas piloto y que afectaran a pocas personas. Nos costó, porque hay que decir que nos costó, pero hay alguna experiencia nórdica, alguna experiencia inglesa, incluso alguna experiencia de aquí que si un día tenéis interés seguro que podemos hablar de ella porque la está pilotando el Ayuntamiento de Barcelona y la verdad es que los resultados están siendo buenos, en la que, bueno, pues de alguna manera el gran reto y el gran objetivo es cómo integrar a dos sistemas que hoy por hoy no se hablan, que es los servicios de salud, que tienen la historia clínica del paciente, con los servicios sociales, que son los que tienen el histórico de esa persona. Los departamentos de salud y los clínicos, las enfermeras, los médicos, no se hablan con los departamentos de atención social. Y este es el gran hándicap del futuro, porque si no conseguimos que se integren, si no conseguimos dar una atención social y sanitaria, el sistema va a colapsar. O colapsar no, pero no vamos a tener nunca una atención como la que toda persona querría. Pero estamos en la era de la comunicación, si estamos hiperconectados, señor Abraham, María Josep,
¿Cómo los servicios sanitarios y los servicios sociales no pueden tener una línea directa a través de las redes, de los ordenadores, a través Bueno, de los servicios sociales, de los ayuntamientos, de los barrios? Porque aquí, evidentemente, es un tema que no solo son las personas mayores, sino son las necesidades de esas personas mayores. son las Es decir, necesidades. son las enfermedades crónicas, son los servicios de crónicos, la atención de los crónicos, la atención de los cuidadores, esos familiares que acostumbran a ser las Las mujeres. mujeres. Acostumbran a ser las mujeres, acostumbran a ser la mujer, si es el marido, y la hija si son los padres, que tienen que dejar absolutamente de lado su vida para dedicarlo a los últimos años de sus padres, que pueden tener un Alzheimer que bueno, sabemos de momento cómo acaba, o cualquier otra degeneración, y que esto podría crear puestos de trabajo tremendamente a gente que ahora mismo, pues en formación profesional, a lo mejor serían fantásticos enfermeros, serían fantásticos cuidadores, serían fantásticas personas que pudieran ayudar incluso a pasear, a tomar el sol, ya que estamos en un país de sol, a esta gente mayor. Pues este es el objetivo que tenemos para el futuro, trabajar para hacer que estos dos sistemas se entiendan, se hablen, pero no es solo un tema informático. Es decir, el problema es que no es solo un tema informático, sino que es un tema de conexión, que si nosotros queremos que esto funcione, hay que poner la persona en el centro, y es muy complicado realizar lo que decíamos, ¿no? La administración es buena haciendo protocolos, tratando a todo el mundo por igual, y en estos temas es muy complicado tratar a todo el mundo por igual. Entre otras cosas porque no todo el mundo, probablemente, ante una misma situación y ante una misma enfermedad, necesite las mismas cosas. En cualquier caso, es el reto de futuro, es donde tenemos que ir a trabajar, es cómo poder hacer que las personas vivan cada día un poquito más en sus casas, que no tengan que acudir a las residencias, no porque no sean necesarias, exacto, que lo son, pero cuanto más tiempo puedan... Ni no porque no sean buenas, que lo son, pero como dice aquella, la frase, como en casa en ningún lado, ¿no? Bueno, pues este es el objetivo, mantener el máximo tiempo posible a la gente en su casa, porque es donde la gente mayor de manera permanente dice que quiere estar. Sí. Y poder establecer los recursos necesarios para favorecer que la persona esté allí. Pero para poder hacerlo necesitamos más un servicio social que funcione que un servicio sanitario que funcione. El servicio sanitario es básico que funcione para poder detectar bien la enfermedad, para poner bien el tratamiento. Sí. Pero eso ya lo hace bien la sanidad en general. Sí. O sea, siempre puedes tener la mala suerte de que no te acierten, ¿no? Pero... El que le va a llevar el rehabilitador, el fisioterapeuta, el cuidador a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestro marido, a nuestra mujer, no son los servicios sanitarios, son los servicios sociales. Hay una parte que son servicios sociales. Entonces, esta parte es la que, de alguna manera, pues tenemos que conseguir que trabaje de manera integrada y de manera conjunta con la sanidad, haciendo equipos conjuntos de trabajo, compartiendo historias clínicas, temas legales, de que un asistente social a lo mejor no puede ver una historia clínica si no lo autoriza el propio paciente. Es decir, hay una serie de cosas que realmente serían relativamente sencillas de solucionar, y otras que son más complejas. Pero bueno, hay que empezar a analizar las fáciles, hay que empezar a analizar las complejas y trabajar en estas líneas. Y hay algunos sistemas algunos sistemas nórdicos que se potencia mucho la comunidad, y yo creo que se están empezando a hacer pinitos, ¿no? Pues todas las iniciativas de las ciudades, de ciudades amigables, de amigas de las personas mayores. Todo eso hace que se pueda vivir en comunidad de una manera mejor y más fácil para todos. Pero de momento solo son buenas intenciones y pequeños pilotos. Y tenemos que ser conscientes de que como aquí nos vamos a encontrar todo, aunque solo sea por egoísmo, tenemos que hacer que esto funcione. Porque todos llegaremos, porque la alternativa no es válida. No nos gusta nada. No nos gusta, la alternativa no nos gusta. Con la señora Abraham, en varias ocasiones, en otro pisito que teníamos antes,
Pues también hemos hablado de que los mayores también tengan ahora su testamento de voluntades anticipadas, su testamento vital. ¿Cómo está ese tema ahora mismo, señora Bueno, Abraham? yo antes de hablarte del testamento me gustaría hacer una pequeña matización. Usted misma. Desde la Fundación, Mm. y no queremos centrarnos solamente en temas de salud. Es decir, hay estudios que demuestran que para que la gente envejezca con calidad de vida, son necesarias 3 cosas, y es en lo que trabajamos. Es unos recursos económicos adecuados, y hablamos de la palabra adecuados porque en función de de cada persona, pues los recursos podrán ser unos y podrán ser otros. No vamos a decir que se necesita tanto, porque evidentemente habrá gente que a lo mejor no lo tendrá, pero bueno, evidentemente tiene que tener unos recursos adecuados, y por eso Una pequeña independencia económica. defendemos pues las pensiones públicas, pero probablemente será necesario complementarlas con pensiones privadas o con alguna fórmula de ahorro. Defendemos la salud, pero no solo la salud cuando ya estás enfermo, sino sobre todo trabajar mucho, y creo que en este programa habláis muy a menudo de formas de prevención, de alimentarse de manera correcta, de cuidarse, de caminar, de relacionarse. Y después una parte que nos olvidamos muy a menudo y que es igual de importante, que es la vida social. Es como lo de la canción, salud, dinero y amor. El amor lo sustituimos por relaciones sociales, por encontrarse, por hacer barrio, por relacionarse con los demás, y sobre todo no quedarse en casa en soledad, porque está demostrado que las personas que se quedan en casa en soledad envejecen peor. Seguro. Sobre todo si la soledad no es deseada. No es deseada, está claro. Hablamos, evidentemente, Sí. evidentemente hay gente para todo, y seguro que hay gente que se siente mucho más cómoda en casa. Pero esa gente es la minoría, y es muy importante la relación de las personas mayores. Con todo esto, en cada una de estas líneas de trabajo, todas las líneas destinadas a poner de manifiesto la necesidad de potenciar el ahorro a largo plazo, y toda la parte de salud, entra toda la cultura testamentaria, que puede ser tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista vital. Y desde el punto de vista vital aparece todo el tema de cómo quiero yo morir, sin entrar en tabús ni en tonterías varias. Es decir, yo hoy, en plenas condiciones, quiero que me cuiden hasta el final, pero no quiero sufrir. Eso significa que yo, cuando los médicos decidan que no pueden hacer nada por mí, pues quiero tener la muerte más plácida posible, y no quiero que me utilicen para alargarme la vida de manera innecesaria. Eso es una decisión mía, personal y voluntaria, y el testamento vital me permite dejarlo por escrito, y eso es lo que estamos... Y permite que es un tema que a lo mejor mucha gente no piensa en ello, permite quitarle, ya que decía la señora Abraham antes, el marrón, pues vuelvo a utilizar, le copio la palabra, a la familia, ¿no? A la familia en un momento tan desagradable, en un momento sobre todo tan corto en el tiempo. Es decir, ahí no puedes decir, oiga, vale, déjeme que me lo piense, nos lo pensamos y la semana que viene le decimos que... Es decir, quería papá que lo incineraran, que lo inhumaran, que no sé qué, que no sé cuántos, donante de órganos, o sea... Todo eso lo podemos facilitar a la familia. Sí, el testamento vital, en definitiva, lo que pretende prever, y bueno, y de hecho prevé, es cómo quiero afrontar mis últimos días de vida si por cualquier condición yo no estoy en condiciones de poder expresarme con total capacidad. Entonces, tengo toda la parte relacionada con los temas de salud, pero también tengo toda la parte, pues, de cómo quiero que sea el momento o justo después del fallecimiento. Puedo prever cómo quiero que sea mi entierro, si quiero que donar mis órganos, etcétera, etcétera. Y eso... También ayuda al médico eso, ¿eh? Bueno, ayuda al médico entre comillas, porque el médico nunca va a tomar ninguna decisión en contra de la familia. No, ni contra la familia, ni contra el paciente de entrada. Ni contra el paciente, por supuesto. Lo que pasa que sí que es cierto que el hecho de tener la decisión tomada y haberla tomado en la frialdad de un momento en que no estás sufriendo,
quita presión a todo el mundo. Claro, le voy a alargar artificialmente, sin ningún objetivo positivo a la vida, tal que además no sabemos si estará sufriendo o no. Bueno, pues el señor, la señora dijo que no quería que fuera así. Pues... Entonces, bueno, el médico tomará las decisiones desde el punto de vista médico sin entrar en más consideraciones. La única diferencia con el testamento vital es que ante dos tratamientos igualmente válidos, la familia, la que debería escoger es la familia, sí, pero con el testamento vital escoge la persona. Entonces, yo creo que lo que quita es mucha presión, muchos enfados, muchos nervios, mucho estrés en una situación que ya de entrada es tensa. Es tensa para todos porque por suerte no nos hemos encontrado nunca. Probablemente nos están hablando de cosas que no conozcamos, y el hecho de que una persona antes, en plenas condiciones, lo haya pensado y lo haya dejado por escrito, pues facilita mucho las cosas y nos quita mucha presión. Hay dos cosas que son absolutamente claras. Nacemos, morimos, eso está claro, y por eso hemos hablado también. Pero mira, ayer justamente a su lado, en el micrófono de al lado, estaba una señora de 86 años, Montse Mechó. Montse Mechó es campeona senior de natación, saltos de palanca. Tiene más de 930 saltos en paracaídas. Jolín. 86 años, he dicho. Claro, vamos a una generación así. Es decir, hay que plantearse muy en serio que hoy en día lo de tercera edad no tiene ningún sentido. Hemos de hablar de cuartas, quintas edades. Vaya usted a saber, a nadie hoy con 65 años. Claro, es que cuando se hizo el Sistema Nacional de Salud, Universal de Salud, a los 65 años el tema era que era que, primero, empleo pleno. No había problemas. Claro, no había problemas. Era además otro régimen dictatorial, pero bueno, pleno empleo. La gente duraba 3-4 años, con lo cual las pensiones no se resentían. Bueno, el sistema está pensado para una determinada situación, entonces lo que hay que hacer es repensar el sistema y adaptarlo, pero esto tampoco nos tenemos que poner tan dramáticos o hay que quitarle dramatismo. Es decir, nosotros desde la actividad defendemos la pensión pública. Esta pensión pública tiene que existir y además creemos que es necesaria. Pero sí que es cierto que no va a poder seguir siendo la que conocemos ahora. Entonces, como sociedad tenemos que tomar una decisión. Pero esto es igual que cuando... No sé, el ejemplo seguro que no es muy bueno porque simplificar mucho las cosas tiene mucho peligro, pero al final es cuando de repente tienes que cambiarte de casa porque una casa ya no cabes. Entonces tú puedes tomar una decisión o sacrificar metros cuadrados e irte al centro de la ciudad y tener una casa más pequeña o irte a una casa muy grande pero con otras desventajas. Pues eso es lo que hay que hacer con las pensiones. El dinero que tenemos para las pensiones es uno, podemos complementarlo con impuestos o podemos complementarlo con ahorro privado. Si estamos dispuestos como sociedad a pagar más impuestos, pues evidentemente todo es posible porque al final lo quitas de un sitio y lo pones en otro. Si lo que queremos o pensamos es que la carga impositiva ya es elevada o ya es relativamente elevada y que existen otras fórmulas para poder complementar esa pensión pública, pues tendremos que trabajar para poner en marcha este tipo de estrategias. Habrá que ir a un sistema mixto, seguro, de esas pensiones que vamos a ver cuánto van a durar y sobre todo en qué cantidad. Claro, si cada vez son más pequeñitas, durarán más, ¿no? Y si las podemos complementar con privadas, pero ahí también tendremos que hablar con los bancos, que los planes de jubilación habrá que cambiarlos, al menos de tal y como están. No los puedes tocar hasta los 65 o tal, sino prácticamente hay una penalización impresionante, ¿no? Es decir, se tiene que fomentar el ahorro. Bueno, se tiene que facilitar el ahorro. Estamos mezclando muchos temas porque una cosa son las pensiones y los planes de pensiones que evidentemente pues tienen una serie de condicionantes y que no se pueden tocar y eso no es tanto de los bancos sino que es de la legislación que establece que son así, pero seguro que los bancos tienen muchas fórmulas de ahorro privado que nos pueden favorecer. Otra de las cosas que seguro que en los próximos años vamos a tener que hablar es de los seguros de la dependencia. Evidentemente, cuando la esperanza de vida era de 75, 78 años y no había
unas enfermedades tan crónicas que se alargaban tanto en el Claro, tiempo claro, claro. y tan deterioradas, pues la gente no tenía ningún seguro de salud porque confiaba que el sistema público y sobre todo la red personal pues te cuidara. Cuando un Alzheimer, sabemos hoy en día que cuesta prácticamente 30.000 euros al año poder atender a una persona. Y por suerte, y digo por suerte, cada vez hay más gente con Alzheimer, porque significa que la gente también vive más, porque claro, el Alzheimer antes no existía, pero es que la gente no vivía lo suficiente para desarrollar un Alzheimer. Entonces, el sistema de salud español está muriendo de éxito. Está cuidando también a la gente y se está alargando tanto la esperanza de vida que están surgiendo una serie de enfermedades que antes duraban muy poquito y que ahora duran mucho. Que esto no es que sea polémico decirlo, es verlo desde otra manera, verlo desde un punto positivo. No, hay que plantearte la situación del país tal como está. Somos el segundo país más longevo del mundo, después de Japón, y eso comporta unos problemas realmente que no existían hace 30 años. Y entonces hay que afrontarlos. Y que hay que afrontarlos. Y que eso evidentemente cambia mucho porque el cambiar las cosas así tan diferente descoloca. Y además, yo insisto, aquí no hablamos de política, pero la política es cortoplacista. La política está oye, yo no voy a hacer algo para que luego la medalla se la ponga quien esté al cabo de 15 años, que yo ya no estaré. Bueno, para eso estamos los que trabajamos desde el largo plazo. Para esto la Fundación Edad y Vida, entre otras, intentamos ¿no? trabajar desde el largo plazo, intentamos poner encima de la mesa temas que sabemos que hoy no tienen la base mediática que probablemente deberían tener por su importancia, pero que nosotros tenemos la obligación de ir trabajando para ir sembrando y al final recoger. Porque lo que vivamos nosotros dentro de 20 años solo será posible si hoy empezamos a trabajar. Y es evidente que se necesita una transformación del sector de la salud, que se necesita una transformación del sector social y que se necesita una reforma de las pensiones. Yo me acuerdo en un congreso de osteoporosis, ahora unos 20 y tantos años, alguien dijo: la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. Imagínese María Josep, la cara de la gente. ¿Cómo dice este hombre, que además era una auténtica autoridad en la materia, ¿no? Es una enfermedad pediátrica. Y lo voy a justificar. Porque hay que hacer la prevención desde edades tempranas, sobre todo en las señoras, ¿no? Porque cada uno nace con una masa ósea distinta, tal, entonces es diferente, el tema de los lácteos, el tema del sol, el tema del ejercicio. Es decir, la prevención, volvemos otra vez a la prevención. Es decir, hablamos de tercera edad, de cuarta edad, de quinta edad, pero a nuestros hijos habría que empezar a inculcarles la cultura de la prevención de salud, la cultura de que, cuidado, papá Estado a lo mejor no te va a poder ayudar todo lo que papá Estado ha estado ayudando hasta ahora, y vas a tenerte que buscar tú la vida, ¿no? Bueno, es un poco así, ¿no? Es un poco así, pero sobre todo yo creo que lo que hay que explicar a la gente es que somos responsables de nuestras vidas y lo que somos en el futuro es porque hoy estamos haciendo unas determinadas cosas. Entonces, evidentemente, como sociedad europea y con unos valores socialdemócratas, pues tenemos que tener esa red, pero que esa red sirve para no caerse, no para poder dar saltos encima, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues desde la Fundación trabajamos con eso. Vamos a hacer que la red sea lo suficientemente sólida para que no haya nadie que se descuelgue, pero a partir de aquí vayamos entre todos a tejer nuestra propia red, porque entonces seguro que viviremos con mejor calidad de vida. ¿Qué es el abuelo sándwich? Uy, el abuelo sándwich. Pues el abuelo sándwich, el término del abuelo sándwich lo copiamos literalmente de un estudio que se hizo en Estados Unidos, no precisamente con los abuelos, sino con las madres sándwich. En los años 60... Le preguntar qué es una madre sándwich. No, en los años 60 las madres sándwich eran aquellas chicas de 20 y pico, 30 años, que tenían que cuidar a sus hijos y que tenían que cuidar a sus madres. Ya. Y entonces ahora nosotros lo hemos transformado porque aquellas madres sándwich se han transformado en abuelas sándwich. Que son las que han sido sándwich toda su vida. Han sido sándwich toda su vida. Han crecido, sí. A los hijos a los que cuidaron,
pues evidentemente han crecido y ahora están cuidando de sus nietos, pero las madres a las que también cuidaban siguen existiendo, son mayores y además las tienen que cuidar. Con lo cual nos encontramos con una persona mayor de entre 65 y 75 años, completamente estresada, porque tiene que cuidar de sus nietos, porque sus hijos no llegan, pero que sus padres, que son longevos y tienen 90 y pico de años, necesitan mucha ayuda suya. Entonces, el término de abuelo sándwich no es científico, nos lo hemos inventado nosotros, pero sí que proviene de un estudio científico que en los años 60 se hizo en Estados Unidos refiriéndose a las mujeres, y que además probablemente sean las mismas mujeres. Seguramente. Fueron madres sándwich y ahora son abuelas sándwich. Estamos terminando el año, pero ya estamos a 3 de diciembre. ¿Qué planes así, plan a gran escala, tiene Fundación Edad y Vida para el 2020? Bueno, nuestros temas son recurrentes y son los de siempre, y ya os los he comentado en varias ocasiones, ¿no? En primer lugar, fomentar la cultura del ahorro, y vamos a hacerlo este año de varias maneras. Una campaña que vamos a intentar lanzar durante el primer cuatrimestre, seguramente, destinada a un público joven, que mucha gente os ha dicho, ¿qué vais a hacer desde la Fundación Edad y Vida hacia los jóvenes? Y es precisamente porque la parte de recursos económicos o la trabajamos cuando sean muy jóvenes o no vamos a llegar. Entonces, hace muy poquito, justo cuando acabamos el congreso, lanzamos un estudio que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo, porque este sí que es muy sencillo. Es científica, está hecho de modo científico, pero ya nos esforzamos para que lo que estuviera colgado en la red fuera muy sencillo, que se llama Desmitificando los Millennials, el ahorro en los millennials. Y básicamente lo que viene a decir es por qué los millennials no ahorran, pero sobre todo si los millennials tienen esa cultura del ahorro. ¿Los millennials son los que ahora tienen veintitantos, 30? Hasta los 35. Hasta los 35. ¿Vale? Luego ya serían los generación Y, que serían los más jóvenes. Entonces, los millennials, claro, el grupo de millennials es un grupo muy amplio, porque dentro de un millennial te puedes encontrar una persona de 25 años que empieza a trabajar y una persona de 35. ¿Que aún no ha empezado? No, y una persona de 35 que ya en teoría, que a lo mejor está casado está estudiando, que a lo mejor está casado y tiene hijos. Bueno, ya tiene formada la familia. Tiene formada la familia, con lo cual el colectivo es muy dispar. Pero la conclusión, y por eso le llamamos Desmitificando los Millennials, es que siempre se ha dicho que los millennials son muy diferentes, que no tienen nada que ver con la generación X ni con la generación Y, y que son muy raros porque ya nacieron en la época digital. Lo que ese estudio nos ha demostrado es que no son raros, que son como nosotros, que están preocupados por el futuro, que si no ahorran es porque no tienen capacidad. Claro. Que confían en la tecnología lo suficiente, que cuando hablan de temas de ahorro quieren ver a una persona, quieren mirar a la cara y quieren saber si esa persona les engaña o no les engaña. Y básicamente confían en aquellas personas confiables, y confiables en el sentido de que me generan a mí confianza. No hace falta que sean súper expertos, pero si yo creo en ti y tú nunca me has engañado, es probable que lo que tú me digas es diferente, te hago caso. Estamos con las generaciones mejor preparadas de la historia, evidentemente. Nunca había habido tantos universitarios como hay ahora. Empezaron sobre todo con los... Bueno, nosotros empezamos. Yo soy del baby boom, pero en nuestra época ya empezábamos. Pero éramos raros todavía, ¿no? Los que habíamos pisado una facultad, pero ahora ya todos absolutamente muy bien preparados, pero con esos problemas económicos, y que se dice que nuestros hijos viven peor. Bueno, la primera generación que vive peor que la anterior, ¿no? Y una de las cosas que llama muy mucho la atención en este estudio es que reconocen que son incultos financieros. Es decir, que el sistema educativo, al menos en España, no enseña a cómo vivir. Enseña matemáticas, enseña ciencias, enseña lengua, pero no enseña lo que es un tipo de interés. Y cuando van a un banco y les hablan de una TAE y de un tipo de interés compuesto... Y cuidado con la hipoteca, y que es mejor comprar que vender. Aquí tenemos la cultura de la compra, cuando... Y entonces... El alquiler, comprar, vender el alquiler, ¿no? Bueno, y entonces es una de las cosas que llama la atención, que esa generación tan preparada reconozca que en temas financieros va cojo.
con lo cual por eso no se fía solamente de la parte tecnológica. Él nació, creo que también en la época del baby boom, llegó a ser un número 1 mundial en tecnología de marcapasos, es licenciado en medicina y cirugía, es doctorado en medicina, es angiólogo, es cirujano vascular, pero sobre todo es un enamorado de la gente mayor y es un buen amigo del programa. Doctor Guerola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor Guerola? Muy bien, gracias. Estamos hablando de la gente mayor y Lo usted, estaba escuchando, sí. cada vez más, siempre me ha comentado que en su consulta en la que hace sobre todo de médico de cabecera, ahora, de médico de familia, usted atiende personas muy longevas, doctor Guerola. Sí, personas que superan con creces los 90. Que superan con creces los 90 y que están con ganas de seguir cumpliendo años, que están con ganas de tener buena calidad de vida, ¿no? Esto es lo que hay que ir impulsando en estas personas, porque uno de los primeros problemas que nos encontramos es que se sienten inútiles. Ya. Y se abandonan. Sí. Por eso muchas veces los nietos, el tener que cuidar de los nietos es una bendición. Porque tienen algo que hacer, ¿no? Les crean una necesidad, se vuelven a sentir útiles, tienen que salir, tienen que moverse, tienen que preparar unas tostas, tienen que preparar un desayuno, una merienda. Es complicado, es muy complicado porque tenderíamos a pensar que una persona a los 90 años lo que quiere es tranquilidad y paz y tranquilidad. Y desafortunadamente por la sociedad en la que vivimos, muchas de esas personas se quedan solas en el sentido de que se sienten inútiles, que no tienen nada que hacer, que ya están de sobra en esta vida. Fíjese, la señora Abraham, María Josep Abraham, la directora general de Fundación de Ayvida, decía: nosotros nos movemos con 3 parámetros con estas personas mayores. El parámetro de la salud, el parámetro de que estén bien de salud, que tengan la mejor salud posible. El parámetro después de que tengan biológicamente un mínimo de recursos económicos, ¿no? O sea, un poco que puedan ser en la medida de lo posible económicamente pues independientes, o que puedan tener ese dinerito para ahora que vendrá San Nicolás, Santa Claus, los Reyes Magos, llámenle como quieran, pues para regalarle a su nieto o a su nieta un regalito, aunque sea de 50 euros. Y tercer punto, la sociabilidad. Ese es un triángulo que yo creo que usted comparte perfectamente, doctor Guerola, ¿no? Sí, son 3 puntos muy difíciles. El primero es la salud, que, como muy bien decíais, nuestra sanidad no está preparada para atender a las personas longevas. Nosotros pasamos, la sanidad pasa de salud a enfermedad. Ya. Y la mayor parte de estas personas, digamos, tiene una salud gastada, pero no llega al nivel de enfermedad. Tienen un cuerpo que está desgastado y hay que tratarlo acorde a esto. Si se le trata con medicamentos excesivamente potentes, ese medicamento va a tener unos efectos secundarios que van a crear otros problemas que esa persona no tenía. Sí. Y ahí es donde, con Josep Allué, que siempre lo hemos hablado, ahí es donde la fitoterapia, las medicinas que ahora llaman alternativas, medicinas. Las complementarias. Complementarias. Ahí es donde tienen una cabida brutal. Seguro. Muchas de estas personas tienen simplemente un síndrome de malabsorción y lo único que hay que darles es un complemento dietético, pero que no les engorde, claro. Otros tienen pues dolores artrósicos que con unos masajes y unas cremas pues van estupendamente, en vez de darles pues como algunos dan pues corticoides, que es una barbaridad desde mi punto de vista, pero que claro, el corticoide es muy efectivo, es una forma de quitarte al paciente de encima. Le das un corticoide, le desaparece el dolor. Oye, qué bien, ¿no? Sí, qué bien, pero pasado mañana tendrás osteoporosis. Sí, unos efectos secundarios importantes o unos antiinflamatorios crónicos. Llegan a tener Cushings, o sea, retenciones de líquidos por culpa de los corticoides. Querido doctor Guerola, usted que lleva más de 40 años como médico en primera línea, la medicina de hoy, la medicina del 2020, ya podemos decir, ya estamos casi en el 2020, está
preparada o se está preparando para los enfermos crónicos, igual que los hospitales, No. hospitales de crónicos, de gente que va a vivir muchos años con una enfermedad crónica, Mira, que va a Ricardo, vivir muchos años? Acabas de caer en el error que está cayendo la sanidad hoy en día. Está fundamentando en la atención al paciente a base de hospitales. No, El paciente en casa. hay que tratar al paciente en el médico de cabecera, en los ambulatorios. Ahí es donde tendría que potenciarse la sanidad para evitar caer en esto en que estamos cayendo, en una deshumanización, en una medicina tecnológicamente muy avanzada que va muy bien para los trasplantes, va muy bien para la cirugía no invasiva, Sí. para los cambios de válvulas, para las implantaciones de prótesis, pero para un vulgar y simple dolor artrósico no tiene solución. Lógicamente el tema económico es un tema que no quiero entrar con usted, doctor Guerola, porque el tema de la... Pero sí el tema de la sociabilidad. Usted siempre les dice a la gente, a sus pacientes, oye, sal, muévete, anda, y con ello vas busca amigos, busca con quién hablar, busca con quién salir a pasear. Uno de los grandes errores es que se les dice, oye, tienes que andar. Y ese paciente de 80 y pico, 90 años, te dice, ¿y para qué? ¿Dónde voy? Además me duele. Voy a dar una vueltecita a la manzana. Hoy que hace sol. Es aburridito. Sí. Entonces hay que buscarles algún tipo de actividad, algún tipo de un vecino que está en las mismas circunstancias. He encontrado, hubo una época, y aún tengo algún paciente que funciona, que les sobra una habitación y tienen a un estudiante extranjero. Sí, sí. Y que les ayuda, les da compañía, les permite hablar. Hace de Hay nieto, que buscar hace de nieto, sociedad. hace de nieto, ¿Vale? claro. Encontré a dos señoras que estaban solitas, pobrecitas, Sí. no tenían a nadie y resulta que vivían en la misma escalera. Fíjense que podían juntarse. Bueno, ahora viven 6 meses, una vive en el piso, las dos viven en un piso y los otros 6 meses en el otro piso. No me diga. Para que todo el mundo gaste lo mismo. O sea, se adoptan medio año cada una, ¿no? Bueno, para vivir juntas, salen a pasear juntitas. Bueno, y eso viene de un día que entraron en mi consulta y se ven y dicen, ¿qué haces tú aquí? Yo vengo a visitarme, y dice, yo también. O se iban al mismo médico y no lo sabían. No. Bueno, pues tampoco hablaban de temas de salud, pero eso está bien. Señor Abraham, el tema, bueno, aquí en Cataluña sobre todo, aunque estamos abiertos al mundo, pero aquí los splais, ¿no? Los centros sociales, todo eso también habría que irlo fomentando cada vez más, ¿no? Claro. Está funcionando y está funcionando. Esas fantásticas partidas del dominó, de cartas, es igual, esa butifarra, yo qué sé, ¿no? Está funcionando y está funcionando y está funcionando bien. Lo que pasa que cada vez más, para hacer más actividades, se necesitan recursos económicos. Siempre vamos al mismo tema. Siempre vamos al mismo tiempo. El dinero. Siempre vamos al mismo tema. Y al final, pues la gente sí que es cierto que tiene mucho interés en hacer cosas. Sí. Y yo creo que lo importante es transmitir, como transmite el doctor, ¿no? Esa necesidad de hacer las cosas en comunidad. Porque si empiezas, luego uno se estira del otro, ¿no? Claro. Y a mí hoy me duele la pierna, pero he quedado con Pepita para ir a jugar a las cartas. Que también le duele la pierna, pero entre las dos, pues mira, oye, lo hemos pasado muy bien y nos hemos olvidado durante un rato que nos duele la pierna. Porque además, doctor Guerola, esta gente tiene algo que no se compra ni se vende y que no se consigue si no es a base de tiempo, que es experiencia. Cuando están juntas se olvidan de que les duele la pierna. Claro, y empiezan a hablar del programa de televisión, del programa de radio, del programa, lo que sea. Pero la experiencia esa no hay que perderla, doctor Guerola. La experiencia de esas personas son gente sabia. ¿Y quién las va a escuchar? Bueno, pues ahí... No tenemos tiempo. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hay que buscar foros. A la foros. Sociedad. Sí, no, a ver. Explícalo a la sociedad. Eso Cuesta mucho organizar una actividad para una persona. El primer problema es que la persona es reacia a hacerlo. Ese ya es el primero. Ya. Y luego hay que hablar pues con esa otra persona, con ese familiar,
con ese amigo. O sea, cuesta mucho arrancar una actividad en una persona que se encuentra sola, ¿sí? Y que se siente sola. Hay que trabajar mucho los programas de acompañamiento, hay que trabajar mucho desde un punto de vista social, detectar estas situaciones de soledad no deseada. Sí, pero esa mecha se enciende o se debería encender en la consulta del cabecera. Sí, bueno, Es el que detecta el problema de la soledad de esa persona. Aquí vamos con esto de la integración social y sanitaria, y que los servicios sanitarios se deberían hablar más con los servicios sociales. Con visitas de 5 minutos. Ahí está, doctor Guerola, el cabecera le dirá, doctor Guerola, si bastante tengo yo para diagnosticar, encima voy a saber si está sola o no está sola esta persona. Yo para estas personas dedico un mínimo de media hora. Bueno, porque usted está en la privada. Sí, bueno, pero incluso cuando estaba en la pública, pues sí, me buscaba mis ratitos, bueno, pues entonces... me buscaba mis huecos. Lo sé. Esa persona que venía para nada, que era joven, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, pum, pam, fuera. Lo sé que y esos 10 minutos casi le cuesta me valían para el otro. Casi le cuesta el matrimonio porque se pasaba el día en el hospital, ya lo sé, claro. Bueno, me costó bastantes más cosas. Bueno, oye, hablando de matrimonio, ¿qué? Ricardo, el día 6, 40 años, ¿eh? ¿El día 6, 40 años de casado? De casado, sí, señor. O sea, el día 6 dentro de 3 días, el día de la Constitución. El día, sí, pero yo me casé antes de que fuera el día de la Constitución, ¿eh? No, la Constitución fue el 78, hace 41 años, ¿eh? Pues sí, sí. O sea, justo después. Justo después se hizo el día de la Constitución. Hombre, bueno, pero hay que, tal vez el doctor Guerola cuenta los años de novios, ¿no? Entonces, bueno, no, esos son 7 más. 40 más 7, 47, no está mal, ¿eh? Y eso, ahí tenemos que celebrarlo el día de San Juan. ¿Por qué? Porque cuando conocí a mi mujer... Vale. Digo, no sé si había que quemar algo en las hogueras o algo. O sea, os conocisteis en una verbena, muy bien. Sí, señor. Oye, pues mis felicitaciones anticipadas al doctor Guerola y a Montserrat, su esposa. O sea, yo hace muchos años que les conozco, María Josep, hace muchos años que conozco al doctor Guerola. Bueno, seguiremos hablando, señor Abraham, seguiremos hablando porque la Fundación Eda y Vida va a seguir dando que hablar. Y yo creo que programas como este le hemos de dedicar, corrígeme si me equivoco, más tiempo también a la gente mayor, a la gente de edad, a la gente con experiencia, a la gente que necesita, pues eso, explayarse, decir sus cosas y que les escuchen. Pues aquí estaremos para ayudaros en todo lo que podamos, así que a vuestra disposición. Doctor Guerola, hoy en día lo de la tercera edad es un mito ya, ¿no? Eso ya no existe. Desde el punto de vista médico. Bueno, existir existe, es una terminología que aún no se ha dejado de usar. Lo difícil es decir cuándo es tercera edad. Porque se ha alargado mucho. Antes tercera edad era a partir de los 60. Ya los 60. Yo cuando yo era pequeño, yo salía de mi casa, lo recuerdo perfectamente, pasaba por delante de un casal, sí. Donde dejaban a los abuelos para que pasaran el día, porque los hijos tenían que trabajar. Y veía personas de 62, 63 años, yo los conocía, y se les veía viejos, allí sentaditos. Hoy en día mis pacientes de 80 años están, bueno, van a bailar, se van ahora las vacaciones estas del inserso, que están preocupados, que no saben si este año podrán ir o no. O sea, tienen un grado de actividad que no tiene nada que ver con hace 50 años. No, pero es verdad, cuando éramos jóvenes, bueno, a mí me parecía, cuando tenía 10 años, una persona de 30 ya me parecía muy mayor, evidentemente, ¿no? Pero está claro que las personas de 60 años, hace 50 años o hace 40 años, tenían más edad, más cara de mayor que una de, no de 60, que una de 75 a día de hoy, ¿no? Bueno,
porque es la actitud delante de la vida. Es decir, una persona hoy que tiene 60 años, ella no se siente mayor. Y una persona con 60 años hace 30 años sí que se sentía mayor. Pero la medicina también habrá ayudado, también habrá hecho lo suyo, ¿no? También, claro. Es decir, cuando... Hombre, ten en cuenta que antes una diabetes era una enfermedad casi mortal. Sí. Las complicaciones que sobrevenían a partir de una diabetes senil. O sea, no una diabetes de estas de infancia, esas las peores, insulinodependientes, sí. No, una vulgar diabetes que hoy en día, sí. Un poco de dieta y unas pastillitas. Sí. En aquella época podía resultar mortal, ¿eh? Yo me acuerdo de las necrosis que aparecían por culpa de la diabetes, las amputaciones. Sí. Hoy en día, ¿cuántas personas has visto amputadas? Las que fuman, sobre todo. Bueno. Las que fuman y son diabéticas. Fuman, hipertensión, etcétera. Sobre todo, pero pocos. Cuando antes, oye, la amputación... ¿Cuándo? Ya sé que es una pregunta fastidiosa, pero los problemas seniles, Alzheimer, Parkinson, todos estos temas relacionados con la neurología, que tanto se está trabajando, que tanto se está estudiando, ¿cuándo va a estar controlado esto, doctor? Primero nos tendríamos que centrar un poquito, ¿vale? Porque hay demencia senil, que hoy en día parece que es feo hablar de demencia senil, sí. Y le llamamos Alzheimer. Sí. Hay personas que tienen problemas de recordar, tienen problemas de demenciación, sí. Por culpa de enfermedades, por ejemplo, unas bradicardias intensas, otros problemas físicos. Le voy a hacer otra pregunta, depresión. Porque nos quedan 2 minutitos nada más. Es decir, vale. ¿Está avanzando tanto como parece ser la medicina? La medicina avanza más de lo que parece ser, pero desafortunadamente, y te lo vuelvo a repetir, tenemos esa laguna, ese grupo, sí. De personas que no están enfermas, que son viejas o que tienen el cuerpo gastado y no son enfermos, y en ese grupo estamos retrocediendo. Pues señora Abraham, la web de la Fundación Eda y Vida es eda-vida.org. Sí. Y ahí están en la calle Balmes, 188, es decir, las personas pueden acercarse, pueden llamarles al teléfono 934-882720, cualquier informe. ¿Uno se puede hacer socio de la Fundación Eda y Vida? No. Nosotros recibimos ayudas y colaboraciones por parte, sí. por parte de las empresas. Sí. La web está abierta, cualquier documentación que está colgada en la web es pública, solo hay que registrarse por un, sí. tema de protección de datos. Sí. Y lo que sí que hacemos es que si alguien nos llama, pues intentamos dirigirlos hacia el recurso que desde nuestra experiencia consideramos más adecuado. De todas maneras, y hago un breve apunte porque seguro que nos puede dar para mucho, es que el gran desconocimiento que hay, y seguro que el médico lo comparte, de qué hacer cuando tenemos una persona mayor y tenemos que atenderle, esté enferma o esté en la situación que comenta el doctor, que casi es más complicada. Señora Abraham, muchísimas gracias, María José. Pues muchísimas gracias. María José, a mí me llaman María José, o sea que encantada que me llames María José. Yo pensaba que querías llamar a María José. No, bueno, me puedo llamar como de las dos maneras, pero normalmente todo el mundo me llama María José. Pues María José Abraham, lo corrijo. María José Abraham, gracias, un abrazo, hasta pronto. Nos vemos. Doctor Guerola, le espero mañana, que tenemos aquí una reunión de amigos en el último programa del año, ¿le parece? Venga, perfecto. Un abrazo, gracias. Alex Alari, la dirección técnica, en la realización. Les habló Ricardo Aparicio, cuídense mucho, mañana volvemos, gracias, buenas noches.